Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a trabajar el tema número 6, adición de vectores, métodos gráficos. En el tema que vamos a enfatizar, nuestro propósito es desarrolla operaciones gráficas con vectores. Vamos a trabajar la adición de vectores que forman un ángulo entre sí. Dentro de ellos vamos a desarrollar el método del paralelogramo, el método del triángulo, vectores perpendiculares, que vienen a ser la resultante de vectores que forman un ángulo entre sí. Dentro del método del paralelogramo, consiste en construir un paralelogramo con los vectores, colocándolos de modo que sus orígenes coincidan. La resultante vendría a ser la diagonal del paralelogramo del origen común de los vectores. Vamos a ver en la gráfica, trazamos la dirección del vector P y utilizamos un transportador, registrando el ángulo de separación entre el vector P y el vector Q. Luego vamos a utilizar una regla graduada y vamos a desarrollar a escala las magnitudes de los vectores. Haciendo un juego de escuadras, trazamos las paralelas del vector Q y del vector P, y otra paralela para el vector, cuyos orígenes sean las puntas de las flechas de los vectores. Entre estos puntos de intersección de dichas paralelas determinan el extremo del vector resultante o el vector suma entre el vector P más el vector Q. Luego de ellos vamos a utilizar la intersección de las paralelas entre ambos vectores. Utilizando la regla vamos a poder medir o trazar el vector resultante. Es importante enfatizar aquí para poder trabajar los elementos del vector y tomar en cuenta el módulo, la dirección y el sentido. Vamos a trabajar el método del triángulo, que viene a ser la deducción del método del paralelogramo, que consiste en formar un triángulo con los vectores dados, colocándolos uno a continuación del otro, haciendo coincidir el origen del segundo vector con el extremo final del primero. La resultante se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector, como podemos observar en el gráfico. Por ejemplo, tenemos dados los vectores P. El vector P tiene 60 unidades y el vector Q tendría 40 unidades. En este caso vamos a trabajar con un ángulo de 45 grados. Entonces nosotros al unir vamos a poder trazar el vector resultante, que sería 92.7. Entonces, pasamos a ver los vectores perpendiculares. Tenemos un ángulo de 90 grados. Bien sabemos que en un vector que viene a ser una recta de 90 grados se llaman vectores ortogonales. Si dos vectores son ortogonales, se cumple que el módulo de la suma es igual al módulo de la diferencia entre el vector A y el vector P. Entonces, tenemos la resultante entre ambos vectores. Por ejemplo, gráficamente les vamos a explicar el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar la suma gráficamente del método del paralelogramo.
los siguientes vectores, para lo cual vamos a utilizar un escalímetro, un transportador, juego de reglas y todo en este caso a escala. Tenemos la escala, tenemos acá, en el primer punto vamos a graficar el vector A, que es igual a 5 centímetros. Utilizamos la regla y medimos 5 centímetros. A partir del punto de origen del vector A, trazamos el vector B, que es igual a 4 centímetros. En este caso vamos a trazar con un ángulo de 30 grados, para lo cual vamos a utilizar el transportador. Entonces, chicos, trazamos su paralela del vector A y el vector B. Luego vamos a trazar del punto origen el vector A más el vector B. Entonces utilizamos ahí la regla y trazamos y nos daría el vector resultante 8.4. Sí, chicos, entonces para ello tenemos una serie de actividades tanto para el paralelogramo, el triángulo, los vectores perpendiculares, y cada uno de ustedes tiene que utilizar estos materiales como la regla, transportador, y siempre teniendo en cuenta las escalas. Nos vamos a ver el próximo monitoreo para poder absolver vuestras dudas e inquietudes que ustedes tengan. Gracias.